Amigos, amigas, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en control de emisiones, tenemos a Jorge Pose y en la puesta a punto tenemos al flaco Germán. Vamos a empezar este programa especial dándole la bienvenida a Héctor Sass Tode. ¿Cómo andás, Héctor? Bien, estoy bien. Héctor Sass es uruguayo, pero es venezolano. ¿Cómo es eso? Sí, yo viví 25 años en Uruguay y después en el 75 me fui para Venezuela. Trabajé mucho aquí en filmación. Tenía mi empresa ahí en Andes y Colonia. Y bueno, después del momento que me fui fue porque me nombraron corresponsal de una agencia de noticias, Viz News, no sé si la conoces de nombre, una empresa importante. Y entonces fui ahí como corresponsal. Trabajé mucho en Venezuela, sobre todo en eso, como corresponsal, enviando noticias de Venezuela hacia los circuitos, digamos, de difusión. Trabajé mucho en eso, porque yo tengo dos actividades simultáneas, que es la literatura y el cine. No me saques de ahí porque ya lo demás no. Esa era un poco la introducción, la idea era conversar, Héctor, por eso te decía, te planteaba el tema de venezolano o uruguayo, porque nosotros recibimos tu libro, Bodas de Papel, son cuentos y poemas, y viendo tus datos en la solapa, surge claramente que tu principal, digamos, actividad rentada, como no rentada, fue el cine, los documentales, filmar, digamos. Sí, filmar, ¿no? De alguna forma. Yo no creo que nadie viva de cuando escribe. No sé, depende de quién, ¿no? No, pero en general podemos decir que no. No es muy rentable. No. Bueno, lo cierto entonces es que mis actividades fueron paralelas. Ahora, tengo mucho material, aparte de esto que publiqué ahora. Tengo una novela, tengo otro libro de cuentos y poesías, tengo una cuestión que se llama 3 historias de amor, tengo otro que se llama Crónicas Marginales, tengo unas poesías surrealistas que nadie me las quiere publicar. Héctor, en la solapa, en tus datos, surge también un detalle que a mí me llamó también la atención, que planteas que es discípulo de Esther de Cáceres, Gervasio Guillot Muñoz, pero sobre todo Esther de Cáceres, es algo que a mí me... Sí, la verdad que era cuando fui liceal, es decir, eran, digamos, profesores en esa época. Emilio Oribe, por ejemplo. Emilio Oribe era un profesor de filosofía muy bueno. Sí. Después, y poeta también, muy poeta. Y poeta. Yo conocí también personalmente a Carlos Baferreira, porque yo fui directivo del Ateneo en una época. Reina Reyes y esa gente que ya prácticamente ya no sé. Digamos que en el caso de Esther de Cáceres prácticamente no se menciona para nada, y sin embargo tuvo en su momento mucha trascendencia en la literatura uruguaya, ¿no? La tuve de profesora, a ella, a Guillermo Muñoz también, a Carlos Real de Azúa. En realidad fueron los que más me incitaron para que yo me pusiera a escribir, realmente, porque hay profesores que a uno no le dan ninguna opción. En cambio ellos, por ejemplo, me acuerdo como si fuera ayer, el día que Roberto Ibáñez, recitó un nocturno de Asunción Silva. José Asunción Silva. El poeta colombiano. Hermosísimo. Y esas cosas me grabaron mucho y me inclinaron mucho a la parte de literatura. Yo escribí mi primera poesía teniendo 11 años. Algún día, tal vez, por qué dudarlo, entre la malla de mis suaves versos, la mariposa de tu amor plegará sus alas de colores tersos. Esa era mi primera poesía. Impresionante, te aprendiste de memoria. Sí, seguro. Influido por Darío, influido por Rey Reisí, por ejemplo, lo tenía muy como libro de cabecera. Que Rey Reisí, estamos hablando para un niño, es una poesía bastante compleja, ¿no? Sí, la llamaba hermética. Hermética, claro. Me parece que la Rubén Darío es más accesible. Sí, más accesible. Tiene otra accesibilidad. Pero es un gran poeta, Rey Reisí. Sin duda, sin duda. Es un gran poeta. Bueno, yo me inspiré mucho en ellos. Y en tu casa, digo, porque esos eran tus docentes, pero tus profesores, pero en tu casa,
¿Había libros? ¿Se leía en tu casa? Mira, la verdad que mi padre tuvo 14 hijos, ¿no? Yo fui el penúltimo, pero ninguno... El número 13. Por no decir el número 13. Número 13. Y resulta que, bueno, la verdad que fui yo que me rodeé de libros, porque mis hermanos todos, digamos, vivían su vida como empleados, pero no tenían vocación. ¿Y tus padres no tenían biblioteca, no eran lectores? No, te voy a decir más. Vamos a decir, yo soy huérfano en cierta forma, ¿por qué? Porque mi padre y mi madre murieron cuando yo tenía 4 años, ¿no? Ahora bien, yo no tengo, digamos, de ellos prácticamente no tengo ninguna... Recuerdo, pero el contorno, el contexto después... ellos eran de las familias que, digamos, tenían mucha descendencia, es decir, no se preocupaban, como no existía la televisión, entonces ahí los matrimonios tenían muchos hijos, y entre ellos estaban mis padres. Ahora, de mi madre sé solamente la nota necrológica cuando murió, que hablaban de, bueno, que era una señora bla. Y después de mi padre, prácticamente, lo único que tengo es un retrato de él, pero no tengo ni noción de lo que pensaba. Por eso me hicieron una entrevista en Mate Amargo, en el semanario, y lo primero que dije, que nosotros, si vinimos al mundo, tenemos la obligación de dar testimonio. Es decir, yo no pienso del mundo lo mismo que tú. Entonces, es bueno que alguien diga, bueno, yo opino tal cosa, ¿no? Entonces eso también me incitó un poco a escribir. Eso me llevó bastante a la... Y en el caso, te preguntaba por el tema de los libros que te rodeaban, o del contexto familiar. ¿Vos te acordás de cuál fue el primer libro que leíste, el primer libro que te sacudió? Bueno, había una editorial Tor en Chile, que publicaba unos libritos muy, muy económicos. Entonces yo leí muchísimo ahí Schopenhauer, Nietzsche, cantidad de lecturas que las hice sobre ese tipo de publicaciones. Pero ¿y no leías, por ejemplo, Tarzán de la Sed? Tú sabes que no me daba mucho por ese lado, no, la verdad que no. Mis lecturas eran... Julio Verne, ¿no? Mira, llegué a leer, te voy a decir hasta dónde, que ahora no lo haría. Llegué a leer Los Miserables, los leí en francés. En esa época... En el liceo yo aprendí más francés que inglés. Ahora, obligado por el trabajo, sé más inglés que francés, por supuesto. Pero leí la editorial Garnier, que era una editorial parisina, que eran 3 tomos. 3 tomos eran Los Miserables. Después leí, por ejemplo, Le Cameron, leí cantidad, bueno, la Divina Comedia, por supuesto, pero la leía por iniciativa propia. Es decir, en el liceo me incitaban, me decían, bueno, conviene que leas tal cosa. Pero no era lectura obligatoria. Por eso capaz que también tuviste buena relación con Esther de Cáceres o con Roberto Ibáñez, porque veían que era un alumno que había leído. Sí, yo era muy tímido y sigo siendo, ¿no? Pero la verdad que yo con esa gente me entendí muy bien. No me trataron personalmente, en el sentido de que yo no era un alumno destacado, en el sentido de esto, de hablar con él así, aparte de las clases y eso. Pero entonces eso me llevó a mí a escribir. Y empezaste con la poesía, como dijiste, a los 11 años. Sí, es cierto. Empecé a la sombra, digamos, de Rubén Darío, que obviamente era el poeta también, ¿no? Era uno de los poetas más, seguro, más difundidos. Sí, por supuesto. Y pero primero escribí poesía y después escribí cuentos. El cuento, vamos a decir, tengo una opinión muy clara del cuento. El cuento es una narración que tiene un personaje que es igual del principio al fin y que tiene que tener un remate. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, el otro día estaba leyendo a Mario Arregui, digamos, que es un escritor uruguayo. Y estaba leyendo a Julio Garmendia, que es un escritor, digamos, venezolano. Y tú sabes que en los dos vi la carencia del remate del cuento. El cuento tiene que tener un final previsible, pero que agregue algo más. Pero tus cuentos son muy especiales y eso un poco te quería llevar. En el caso de tus cuentos, Bodas de Papel, tienen cuentos que en principio llaman la atención por la forma, ¿no? Son cuentos escritos
como si fueran poesía, son en verso libre y como si fuera una poesía. Eso tiene, pero tiene una explicación. Lo que le da, primero es sorpresa, uno tiene una cierta sorpresa, después piensa realmente, yo como lector, si va a funcionar o no va a funcionar. Seguro, y invento, no sé si llamaría invento, porque digo, Benedetti también escribió en su momento una novela en verso, El cumpleaños de Juan Ángel. Pero en el caso de Benedetti, estoy pensando un poco, era un argumento más bien fantástico, digamos. O sea, el cumpleaños de Juan Ángel ocurría en un solo día y le iban pasando muchas cosas, muchos cumpleaños. O sea, era una idea poética para hacer una novela. Seguro. En tu caso, yo veo que son cuentos escritos en verso libre, como si fuera una poesía, pero que avanzan mucho más rápido porque no hay nada que sea... No, como decía Iván May, no sé si murió, creo que murió Iván May, era crítico de la mañana. Sí, murió, él dice que lo que escribo yo no tiene hojarasca, que no tiene hojarasca, que no digamos, no se va del tema. Entonces, soy muy sobrio, sobre todo en los cuentos. En las poesías ya me desbando. En las poesías me voy demasiado lejos a veces y digo alguna grosería también, que ya a veces uno le da un poco de vergüenza. Pero la verdad que el cuento en sí, y por lo menos en el libro que tú estás viendo aquí, ahora, ¿por qué eliminé los signos? Yo quería decirte un detalle también, porque al ser un cuento escrito como si fuera un poema, obviamente se decanta todo, no hay nada accesorio. Seguro. Y por otro lado no hay descripciones de lugares, de carreteras, tienes razón. y sin embargo, y eso es lo raro, son muy visuales. Y es muy fácil ver lo que está pasando en ese auto. Seguro, de quién es la frase y todo, porque no lo pongo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estuve, me puse a escribir literatura, se hablaba de que el libro estaba condenado. El libro, no sé si tú oíste alguna vez, que el libro iba a desaparecer prácticamente. Y aparte frente al impulso de la televisión. Televisión y todo lo demás que se grababa. Entonces yo dije, no, si yo voy a estar escribiendo en un sistema que está muriendo, voy a grabar. Ahora, cuando uno graba, no pone signos de puntuación. Lo que hace son silencios. Entonces, yo eso lo transcribí al libro. Entonces, eliminé las mayúsculas y eliminé los signos de puntuación. Ahora, tengo una aplicación para decir que no es porque yo quiera transformar un cuento en un verso. Simplemente que el idioma tiene su ritmo, ¿no? Y entonces no necesito yo el amuleto de los signos, ni punto y coma, ni punto, ni paréntesis, ni diéresis, nada. Yo sé que yo relatando y grabando, todo lo que hago son silencios. Es decir, digo una palabra, digamos, sola porque tiene que ir sola, pero en el siguiente renglón va una frase que no la puedo cortar inclusive. Me lo impone el idioma. Y me he dado cuenta de eso, que el idioma es... a mí me dio la impresión, y por eso te preguntaba al principio de esta charla, por tu actividad principal como hombre de cámara, filmando, porque por lo que estás diciendo es casi aplicar a la literatura un poco ese mecanismo, ¿no? De filmar pequeños fragmentos y después eso va... digamos, va pegado, va una cosa fíjate lo que dice acá, no sé si lo llegaste a leer. Eso es de Beceiro. Sí, narra con diagramación original una serie de historias que podrían convertirse en perfectos guiones cinematográficos. Es un libro que se devora más que se lee. Comentario de primera edición del 85, así que publicaste en el 85. Sí, lo que pasa es esto. Publiqué ese libro con poesías y con cuentos de tipo político, es decir, digamos, rechazando la dictadura, ¿no? Entonces, el título lo que le puse fue un título para que, digamos, la gente que, que mandaba, que se confundiera, y le puse Uruguay, Río de Pájaros Azules, para que lo confundieran con un libro de poesía, pero en realidad tiene, digamos, cuentos fuertes. Ahí pusiste cuentos también. Cuentos fuertes. Fíjate que hay una frase que yo no sé. Yo estuve preso, estuve 17 días en el cilindro, estuve una semana en el departamento 6,
que es la DIM, que después de ahí ya me aparecía desaparecido. Y después tuve 2 días en la jefatura de policía. Entonces yo estuve preso durante todo ese tiempo, y yo cuando escribí el libro estábamos en plena dictadura. Entonces le puse un título, digamos, que desviaba un poco la atención hacia la parte política. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice una experiencia muy directa de lo que estaba pasando, porque yo hace poco fui a Banda Oriental y le pregunté, porque quería editar otro libro, y me dicen, no, mira, en realidad los únicos libros que se venden son los que escriben los tupamaros, ¿no? Yo le digo, bueno, está bien, pero los tupamaros estaban presos y yo no. Yo estaba en la calle. Ahora, ¿por qué yo podía salir a la calle y estar, digamos, en contacto con una cantidad de hechos, como cuando mataron a los comunistas ahí en Agraciada, que la seccional 20. Fue horroroso, sí. Yo estaba filmando, pues yo tenía la obligación de cubrir todo lo que fuera, digamos, noticia, ¿no? Y eso era una tremenda noticia. Estaba filmando así, viene un tipo y me dice, no, mira, no puedes filmar eso. Yo, está bien, no hay problema. Entonces me puse la cámara aquí y lo puse en gran angular. De tal manera que el tipo, al no verme que yo estaba mirando, pensó que yo no filmaba. Pero yo estaba filmando, ¿entendés? Claro. Bueno, quiere decir que tuve muchos trucos de ese tipo, que y tuve que hacer una síntesis de muchas cosas. Por eso me guió mucho en materia literaria, ¿no? Héctor, si te parece, vamos a hacer una pausa y después continuamos conversando sobre este libro, Bodas de Papel. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar junto a Héctor Saz Tode. Él es autor de Bodas de Papel, cuentos y poemas, unos cuentos y poemas, sobre todo los cuentos escritos de una forma muy, digamos, novedosa, por lo menos para mí, novedosa, ¿no? Porque son cuentos escritos como si fueran poesía, o sea, escritos en verso libre. De la poesía no puedo decir tanto, porque la poesía está escrita como poesía, en verso libre, pero en realidad los cuentos, a mí lo que me llamaba la atención, te decía Héctor, que tenían mucha fuerza narrativa, si bien tenían pocas palabras, ¿no?, desplegadas a lo largo de la hoja. Muy esas palabras, igual que en la poesía, ocurre en la poesía, ¿no? Cuando uno hace un espacio significa una cosa, y cuando uno deja 4 espacios, bueno, hay otro efecto en el lector, indudablemente. Y eso tenía que ver con la narración, que son, por un lado, son muy realistas, digamos, o bastante realistas en el enfoque, y lo que yo te decía, que parecían como cinematográficos, ¿no? Me daban esa impresión. Y casi siempre contados, aunque sean otros personajes, en primera persona. También, ¿sí? Los cuentos tienen eso, digamos que son experiencias, digamos, prácticamente personales. Es decir, yo le doy mi salida a la cosa. Por ejemplo, en el Globonauta, digamos, yo me inspiré en Federico Morador, que era un muchacho que tenía un globo, ¿no? ¿Cómo se llama? Federico Morador. Entonces, en el cuento tuve que matarlo. Era un final necesario. Queda colgado en un cable. Y no me saludó más. ¿No te saludó más? No, se molestó. Y lógico, yo no tenía derecho a matarlo, ni siquiera en el cuento, ¿no? Ah, bueno, pero era ficción. No, pero no, la gente no entiende así. Sorprendente. La gente entiende. Porque aparte alguien que volaba en globo, a mí me sorprendió que estuviera basado en un hecho tan real, digamos, ¿no? O sea, alguien que tuviera esa peregrina idea digo, en cuanto a que cuesta mucho un globo y cuesta mucho pero conocimiento.
Él era una persona que estaba, digamos, dedicado prácticamente a eso. Yo lo conocí personalmente, lo conocí mucho, era un tipo muy interesante, tenía ideas muy disparatadas. En un momento, digo, por eso me pareció que ahí había un testimonio, pero digo, puede ser la ficción también. Este hombre que volaba en globo necesita precisamente un camarógrafo o alguien que saque fotos o que filme, ¿no? Obviamente. Pero ¿sabes lo que dice? Con tal de no subir al globo, yo tenía miedo de que el globo se viniera abajo. Contraté un helicóptero de allá del ejército. Hice como que yo estaba filmando desde el globo, y es mentira, estaba filmando desde el helicóptero. ¿Quién puede darse cuenta si estoy en el helicóptero, estoy en el globo? No se puede saber. O sea que eso se filmó y se pasó en algún lado. Seguro, sí, porque todo el material, digamos, casi todas las cosas que yo he hecho, casi todas tienen un estímulo real. Porque yo cuando yo hice un contrato con BizNews, con los canales de Venezuela, resulta que el servicio satélite, muy importante, ¿no? Yo tenía que estar, digamos, seleccionando notas. En el contrato que hizo la compañía con los canales, decía que los canales tenían la obligación de darme a mí una copia de las notas más importantes. Yo no podía tener, digamos, la red que tienen los canales de televisión. Yo cubría Caracas más o menos, pero no podía. Entonces, eso me daba a mí la opción de elegir una nota. Entonces tenía frente a mí un soporte, digamos, donde tenía 4 televisores. Entonces, yo cuando había una noticia que realmente conmovía, los prendía a ver quién de esos canales tenía la mejor versión. Sí, la mejor ¿no? versión. En cuanto veía cuál era, me iba directamente, yo iba a dar una copia de esto y me daba la copia, y eso yo lo mandaba o por vía satélite o por avión, por satélite o por avión. Entonces, toda esa búsqueda, fíjate que yo cuando empecé a tener la idea de la novela, un día alguien me dijo, no demores más en escribirla. ¿Te referís a la novela que está inédita, que permanece inédita? Está inédita. La novela es mucho más fuerte todavía que este libro. ¿Y está escrita también en verso libre? ¿Sí? No, porque si lo escribo en verso libre tengo que hacer 6, 8 tomos. Porque eso es un detalle también. Seguro, ese es un problema. Que al hacer un cuento como poesía en verso libre, abarca mucho más espacio en lo que es, obviamente, ¿no? La narración siempre comprime en una hoja, y al hacerlo tipo poesía, obviamente estamos hablando de cuentos que son más 27 páginas de repente, ¿no? Entonces, la novela yo no puedo hacerla, digamos, sin signo de puntuación, tengo la obligación, no tengo más remedio. Entonces, para escribirla, yo estaba continuamente viendo televisión y seleccionando de los diarios de allá, que son, digamos, el Universal, el Nacional, todo lo que me pareciera que podía ofrecerlo como nota, ¿no? Entonces, todo lo que tenía relación con la idea que yo tenía de la novela, también lo separaba. Entonces, eso hizo que yo tuviera mucho material antes de empezar a escribirla, bastante material. Y después pasó que me fui al Pinar, porque en el apartamento de Caracas era imposible. Escribir la novela. Escribir la novela imposible, porque los vecinos me tocaban el timbre para pedirme un poco de aceite, unos huevos. Bueno, la vida en Caracas es mucho más agitada. Es agitada. Y hay otro, supongo yo también que no fui nunca a Venezuela, pero hay otro nivel de ruido en cuanto a que la gente cómo se comunica, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Usan otro tono de voz que usamos nosotros. Eso mismo, sí, es más escandalosa. Exacto. La conducta de la gente allá también es mucho más desprejuiciada, ¿no? Yo le contaba a una persona que cuando yo llegué a Venezuela tenía 50 años y me enamoré de una mujer de 20, una muchacha de 20. Pero la muchacha era una cosa increíble, cómo me levantó el ánimo, cómo me rejuveneció. Sí. Entonces la invité a venir a conocer Uruguay. Claro. Y le dije, vamos por tierra, porque por avión no ves nada. Claro. Y entonces salimos de Venezuela, cruzamos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, y llegamos a Uruguay. No sabes, yo nací de nuevo.
Yo nací de nuevo, te lo puedo decir. Y cuando recorrieron todo eso en tierra se dieron cuenta, ¿no? Los tonos con que habla la gente es muy distinto. Las sociedades. Sí, por supuesto. Y además de la experiencia de ver, por ejemplo, el campo, los campos de... ¿Y qué dijo ella? Cuando conoció Uruguay. A ella le encantó. Le ya a todo el mundo le gusta Uruguay. En cuenta que la gente es muy buena, muy amable. Eso es cierto. Yo no creo que nadie, que yo sepa, que haya dado una versión de que en Uruguay no se sintió cómodo, ¿no? No, pero porque el tema de, digamos, allá es más desprejuiciado, decía vos, son como más alegres. Sí, aquí la gente teme el ridículo, por ejemplo. Allá no. Allá lo tienen que hacer, lo hacen. El ridículo no hay problema. Sí, no existe el ridículo. Claro, no existe el ridículo. Ellos se comportan tal como les parece que tienen que comportarse. No hay otra cosa. Eso quizá también es un elemento a considerar cuando uno ve, por ejemplo, al comandante Chávez en sus presentaciones. Tú ves que canta de pronto, ¿no? Si uno lo ve con nuestros parámetros, a veces, bueno, puede decir, este hombre está bordeando el ridículo. Seguro. Pero en una sociedad donde realmente no es que está dentro de esa sociedad. Él es, digamos, un portavoz. No es una excepción. Es de repente se pone a cantar. Sí, de pronto canta, de pronto tiene actitudes muy especiales. Y más te digo, él, por ejemplo, ya del estilo de discursos de él, hace que cada 3 frases la gente lo aplauda. Yo no he visto nunca eso. En general, un hombre dice su discurso, termina y la gente lo aplaude. No, él ya impuso ese modo. Cada 2 frases, 3 frases, ya él da pie, digamos, para que la gente lo aplauda. ¿no? Y después se comunica con la gente muy fácilmente. Es decir, él va y ve a un soldado y le dice, ¿cómo está tu mamá? ¿no? Y bueno, y en tu caso, en tu vida, conoces a esta muchacha de 20 años, bueno, que te rejuveneció, vienen acá a Uruguay, pero después siempre vuelven a Venezuela. Seguro. El problema es que ella volvió, sí. Ella no vivía en Caracas, sino en Valencia. Tuve una relación, después del viaje, tuve una relación de 2 años como mínimo, pero como esas cosas que uno, digamos, se equivoca. Ella tenía carro, yo no tenía carro, entonces ella era la que me iba a ver a Caracas y yo no le correspondía, digamos, yendo a Valencia. No, pero la verdad que es ese. Además, otra cosa, el clima de Caracas es un clima ideal. Es decir, tú estás en cualquier época del año y preguntás, ¿estamos en invierno, en verano, en primavera? Porque no hay diferencia, ¿no? Ahora, en tus cuentos no surge tan claramente el paisaje de Caracas. O sea, son pequeñas historias donde casi no se ve el paisaje. Seguro. Uno se imagina Montevideo, se imagina La Plata, pero tampoco se trasunta eso, ¿no? Hay uno que se llama El Proxeneta, que es precisamente un vínculo con una chica que que aparentemente se está prostituyendo bajo la lluvia. Está muy interesante el cuento, tiene mucha fuerza. Seguro. Y no se sabe en qué país transcurre. Seguro. Pero una de las cosas que me atrae, que yo tendría que venirme para Uruguay. Estás extrañando, ¿no? Pero ¿qué pasa? El invierno no lo soporto. Yo no puedo estar junio, julio, agosto acá porque me muero. ¿no? Primero eso. Y después, allá tú te sentís rodeado de gente joven. Tú subís mira, una cosa... Bueno, pero hay una cuestión hasta cuantitativa, ¿no? O sea, el promedio de edad es menor. Seguro, como Brasil. El promedio son 15 años. Aquí en Uruguay es un poco más. Además, los viejos somos una excepción. A mí, al principio, cuando me di cuenta que estaba envejeciendo, era porque subía al vagón del metro y enseguida me daban el asiento, ¿no? Que me lo dieron el asiento un muchacho de 20 años, bueno, vaya y pase, pero que una mujer te dé el asiento, ahí ya no. Ya eso no puede ser. Esto en Uruguay no tenés problema, no, acá subes al ómnibus y nadie te da el asiento. No, y además, cuando yo vengo del Pinar, en Copsa, todos los que suben, la mayoría de los que suben son personas de edad. Excepcionalmente sube alguien joven. Entonces, la ventaja de allá es esa, respetan mucho al viejo, porque el viejo es una excepción. ¿no? Y en todos lados el aviso en el metro, por ejemplo, dice que bueno, el discapacitado, la mujer embarazada y la persona de la tercera edad tiene derecho a sentarse y a que le den preferencia. Así que bueno, eso es uno de los factores, que tú te ves rodeado de gente joven. Y más te digo, si vivo, es por 2 muchachos
jóvenes. Pues te digo por qué. El metro en algunas horas del día se llena de gente y entonces no hay forma a veces de entrar porque se juntan ahí, no tenés espacio. Un día fui a tomar un metro que estaba así, que apenas me daba para apoyar el pie adentro del vagón y no pude apoyar, no llegué a apoyar y puse la pierna entre el vagón y el muro. Entre el vagón y el muro. Quiere decir que si ahí en ese momento arranca el metro, me destroza, ¿no? En el momento en que yo puse el pie ahí, dos muchachos me agarraron de los hombros, me levantaron y me pusieron en el tren. Pero espontáneamente. Eso de pronto no se da en una persona de edad. Ese tipo de... Bueno, alguna rapidez de reflejos. Esos reflejos lo tiene la gente joven. Obvio. Eso es una de las cosas que uno... ¿Y hablaste con ellos o algo? No, para nada. Bueno, le dije muchas gracias y todo, pero nada más. Ahí terminó. Pero la verdad que me salvaron la vida. Claro. O sea que entonces lo que estás haciendo es vivir en Venezuela y seguro, estoy viviendo y venís un tiempito acá. Sí, no, en general, digamos, venía en febrero, marzo y abril, porque son los meses que tienen, digamos, libre mis hijas. Yo tengo una hija que vive en Bolivia, que es arquitecto, y tengo otra hija que vive en Los Ángeles, en Estados Unidos, que es traductora simultánea. Con esas hijas yo me veo una vez al año nada más. Es decir, ellas no conviven conmigo. Yo estoy solo en Caracas, prácticamente estoy solo. Salvo todos esos hijos postizos que te digo, ¿no? Y decime, y ahora actualmente entonces te estás dedicando un poco más a la escritura. Obviamente ya no trabajas más en el tema filmar, ¿no? Todavía tengo alguna clientela, digamos, de filmación, pero justamente uno de los muchachos que está ahora allí en el apartamento es un buen camarógrafo. Entonces, si sale con trabajo, se lo paso a él, me lo hace, hago un arreglo con él, pagarle lo que sea, y después trabaja él también con computadora, y entonces yo antes que editaba en una forma un poquito primitiva, ahora lo hago con la computadora y todo. Pero demanda de trabajo casi prácticamente nula. Hay muy poco trabajo. Entonces, allá... yo, digamos, ¿de qué vivo? Tú dirás, ¿de qué vivo? También puede ser que yo pude comprar. Te jubiles, yo compré un apartamento en Caracas que vale una fortuna. Una fortuna, es un apartamento carísimo, pero no me animo a venderlo, ¿no? Entonces, estoy pasándola mal, pero tengo una fortuna invertida en piso y paredes, ¿no? Entonces, la verdad que yo, de lo único que vivo, prácticamente, es de la jubilación que me dieron en Uruguay. Pero me la dieron porque la peleé, no me la querían dar. Yo estuve con un abogado de la EBU, Armando Cuervo, que me la sacó, pero no me la querían dar. Así administrativamente me la negaron. Bueno, entonces, digo, ya a esta altura puedes dedicarte a escribir de repente, ¿o no? Toda mi ambición es publicar lo que tengo escrito y seguir publicando. Es decir, seguir escribiendo. ¿Por qué? Porque si tú escribes y nadie lo lee, no tiene ninguna gracia. Claro. Cuando tú ves que esto tiene salida y que la gente te comenta, mira, tengo un caso increíble de este libro. Una mujer de Praga me mandó decir que había conseguido este libro, ¿no? Bodas de papel, que le había encantado y que estaba reunida con unos filólogos, comentando, digamos, esto como literatura iberoamericana, es decir, como una cosa que ellos en realidad no conocían muy a fondo, ¿no? Entonces hice una reunión especialmente para conversar sobre el libro. Muy bien. Y me lo mandó decir por internet. Bárbaro. O sea que con internet también te manejabas, correo electrónico, toda esa historia. Bueno, digo, sabes que el tiempo es tirano en la radio, ¿no? Famosa frase, y de alguna forma me gustó que estuviéramos conversando sobre bodas de papel, cuentos y poemas. Sí, para mí todo lo que sea que gira alrededor de la literatura es básico. Tanto que yo voy a ver si puedo seguir publicando con Rumbo, porque Rumbo, digamos, me recibió muy bien Carmen Garuso. Carmen Garuso, me recibió muy bien, me siento como si lo hubiera conocido de años.
La publicación que me hizo es excelente, yo no puedo decir que está perfecta. Después tengo muy buen trato con ella, y tengo la experiencia de otras editoriales. Por ejemplo, en Venezuela yo presenté todo el juego de cosas que escribí en la editorial del Ministerio de Cultura, que se llama El Perro y la Rana, y hasta hoy. Ahí en Venezuela nosotros tuvimos contacto en su momento hay un programa de radio y que tiene un programa también de televisión dedicado exclusivamente a libros, y ellos tienen una especie como de biblioteca virtual donde van dando libros, e incluso ha pasado, vinieron una vez a la Biblioteca Nacional. Es un programa de radio hecho por una periodista, y su marido es su esposo de uruguayo. No es Gonzalo Ramírez, ¿no es? Creo que sí, pero ella no me acuerdo el nombre. Gonzalo Ramírez sí estuvo acá y le hizo una entrevista, que yo fui el que hizo la conexión. No, le hizo una entrevista a Milton Esquinca, ¿no? Y bueno, esa gente, digamos, está recogiendo material. Bueno, muy bien, Héctor Sass, un placer haberte conocido. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Está bien, perfecto, muchas gracias. Continuamos después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Y finalmente, en el tercer bloque de La Máquina, vamos a cambiar un poco de medio. En este caso se trata de un CD, pero que se puede bajar libremente. Está producido por Juan Ángel Italiano y por Mauricio Trovo. Se llama Respiropatías, un CD de poesía sonora, donde van a ver clásicos como Tristán Tzara, Vicente Huidobro, Julio Herrera y Reisig, o contemporáneos como Julio Inverso. Junto a Juan Ángel Italiano también colaboró nuestro amigo, el poeta Luis Bravo. Hablo de un quieto recuerdo que sostiene al mundo. Hablo de ábsides y naves, de estructuras demudadas que sostienen el hilo del aliento. Patria es un lugar tan lejano, exacto, construido por los ojos. Hablo de la voracidad del viento y pregunto por la historia de tu rostro. Hablo de un espacio, baño de espuma donde lilas asoman su amor a lo largo de la espalda, abrigo de agua, ejercicio de materna estancia con que cubro el cuerpo, suave palabra que guarnece el ángel de Betania. Y no hay más fulgor que este baño diario donde el jabón y el agua izan día a día a la puesta del sol el alma herida. Sonora dama que bajo la ducha entre bisagras abres los lamentos de tu cuerpo y clavas tu corazón anochecido en el vapor que vela por tus llagas. Tengo un cisne de pie en el pie, su cuello tengo. De pie su cuello tengo, un cuello en el cisne, de cisne de pie. Tengo un cisne de pie en el cuello, su cuello tengo. De pie un cuello en el cisne de pie. Tiene pie tengo. Tengo un cisne en el pie. Su cuello tengo. Un cuello de cisne de pie. Cuello de cisne de pie. Tengo un cisne en el pie. Su cuello tengo. Un huevo de mago que pone blanco. Un cuello de cisne en el pie. Tengo un cisne de pie en el pie. Su cuello tengo. Un cuello en el cisne de pie. Su cuello tengo.
periscopio inútil, mi poeta de cuello. La muerte se puso de tu parte, la peyún de muerte veloz, la peyún muerte pantera, le arrancó la cola a todos los cometas, cortó las patas de los canguros, atravesó con finos clavos las alas de los pájaros, congeló a las olas, a los peces, metió al viento en frascos de vidrio y mordió los talones a la luz cuando ya casi se escapaba de la noche. La muerte, la peyún, hizo todo lo posible por llegar antes que nadie, ganar incluso al fuego, para besarte triunfadora entre sonrisas, ceñir contigo una corona de laureles. Las cosas más desaforadas solo por diversión. Insto por lo tanto a la asamblea a que se lo considere persona siniestra y se lo prive de los tratamientos refinados con que ponemos orden en las almas fuera de control. He dicho, y con esto cierro el caso. Como decía mi amigo el Bifar, no se puede más mientras bebía querosén en Gaboto y Magallanes. Dame rubia, tratamiento de shock. Dame rubia, tratamiento de shock. Que de tanto creer lo que tuvimos por cierto, teníamos un mundo entero y hasta un poco más. Haríamos florestas en el desierto, de nada va a huir del mundo sin límites y abierto. Y llegó un día y tentamos por demás, teniendo un lugar en el que nunca estaríamos presos. Y nada más tuve que seguir. Si llegaste a un cielo deseado, no eleves tu vuelo más allá de lo necesario. Las alas, así como crecen, también se deshacen al volar. Dame rubia, tratamiento de shock. Dame rubia, tratamiento de shock. La modernidad fue violada por aeroplanos alemanes. ¡Cállate! No sé lo que digo. Andate que mañana será un día roto. Así que no para nada. Déjame en paz. Estoy poseído. Son los vientos escleróticos del mes pasado. Mi cabeza es un títere de alquitrán, viendo la batichica suburbana filtreando con un travesti. Por otro moneda show. Cualquier día de estos me largo de aquí por una carretera apagada hacia el fin de tus ojos maniáticos. Rubia. Solo verde, amarillo para flauta, llave de Virgilio es amarillo y Fray Luis verde. Manera de malarme. Úrsula punza la boyuna yunta.
La lujuria perfuma con su fruta la púbera frescura de la ruta por donde ondula la venusa junta. Recién la hirsuta barba rubia apunta al dios agricultura. La impoluta uña fecunda del amor debuta cual una duda de nupcial pregunta. Anuncian lluvias las adustas lunas, almizcladuras, uvas, aceitunas, gulas de mar, fortunas de las musas. Hay bilis en las rudas armaduras. Han madurado todas las verduras y una burra hace hablar. Las cornamusas. Te comiste la cagarancha bullona, te lamiste el codadafón instigado, te fumiste la lucuronda imantada, te semillaste la hondonada inmaculada, te pillaste la zapatacante comilón, te perdiste la tumabafuma idiotizada, te comiste la cagarancha bullona, te lamiste el codadafón instigado, te fumiste la lucuronda imantada, te semillaste la hondonada inmaculada, te pillaste la zapatacante comilón, te perdiste la tumabafuma idiotizada, te comiste la cagarancha bullona, te lamiste el codadafón instigado, te fumiste la lucuronda imantada, te semillaste la hondonada inmaculada, te pillaste la zapatacante comilón, te perdiste la tumabafuma idiotizada, te comiste la cagarancha bullona, te lamiste el codadafón instigado, te fumiste la lucuronda imantada, te semillaste la hondonada inmaculada. Endamático tufono fuiste, segregar lo tumbalón, lo fingido, lo bestia, dentrar y lupa exhalada. Yo os digo, el hombre sofá vagará por toda la tierra, el hombre teléfono hablará eternamente, sol, 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 sol. El presente será retransmitido y pasado. La emoción dependerá del capítulo 211. Los sueños procederán de la factoría de la bolsa. El hombre avión no hará ya ni un solo viaje más, 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 más. El hombre loco será normalizado, el mundo feliz será una píldora amarilla. El hombre se incomunicará por comunicación, preñará a la mujer un chip de tedio, los hijos nacerán por email, 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 email. La familia será una imagen holográfica. Desaparecerán las místicas cajas de bacalao. Nunca más se comerá otra tarta de bacalao. Bacalao, 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 bacalao. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiate las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro. Vienen por nosotros las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte tomadito de la mano a tu jubilación.
Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete por las papas, cósete la manga, rézale la imagen. Vienen por nosotros, con sus pies de rey, y sus escuadras, y sus cartabones, y sus reglas, y sus compases, y sus trajes de